Ok, mi hermano, tome su asiento, ahí donde está. Y yo le invito a que vaya al libro de Marcos, vamos al capítulo 4, versículos 35 al 41. Mientras que usted lo busca, yo le hago una pregunta a su corazón. ¿Qué lo sorprendió o en qué lo sorprendió el Señor a usted hasta el día de ayer? Se terminó un año de fracasos, de derrotas, de desilusiones, de infinidad de cosas que pasan, tanto positivas como negativas para nuestras vidas. Pero, ¿qué lo sorprendió a usted el Señor? ¿Qué lo sorprendió en algo que usted hizo en días anteriores o el año pasado? ¿Qué lo sorprendió a usted alguien que hizo algo hacia usted? ¿Le lastimó, le hirió, le traicionó? ¿O Dios lo utilizó para bendecirlo? Aquí podemos ver en este libro de Marcos que dice que Jesús calma la tempestad. Y oremos para que el Señor sea el que nos guíe. Amado Dios, te damos gracias para que esta palabra llegue a nuestro corazón, Señor, esta palabra de fruto en abundancia. Oramos por los amigos de las redes, que en su momento que puedan ver este video, tú obres en sus corazones, que si se está pasando por momentos difíciles, Dios, seas tú pasándolos al otro lado, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Entonces leamos lo que dice Marcos 4, 35 al 41. Dice: Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Tengan en cuenta esa parte, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Por eso le preguntaba: ¿en qué lo sorprendió Dios el año pasado a usted? Aquí los discípulos vemos que se sorprenden en un momento de dificultad. Si podemos ver, Jesucristo venía de predicar todo el día la parábola de la semilla del crecimiento, la parábola de la semilla de la mostaza, y haremos en sí todo lo que era el capítulo 4, milagros, prodigios y maravillas, pero como hombre que se cansó. Y vieron ya sobre la tarde de ese día salir de ahí, y lo fácil era que irse en la barca. Iban a cruzar hacia el otro lado de Tiberíades para poder Jesús estar más tranquilo. Y los discípulos estaban con Jesús, le conocían, pero siendo pescadores solamente hicieron caso, alistaron los barcos, y dice que había una flotilla de otros barcos que también salieron con él hacia la otra orilla. Pero a veces para nosotros es difícil entender qué es lo que Dios está haciendo o qué es lo que Dios va a hacer con nuestras vidas. Tomamos decisiones, así como dicen las señoras, con el respeto de las señoras: a partir del 1 de enero voy a hacer dieta. Pero entonces llegó el asado y estaba lo más de bueno, pues se le olvidó la dieta. Llegó la dieta de Semana Santa y se le olvidó por el pescado. Y así ocurrió todo el año y no se hizo nada, porque planificó en sí mismo las cosas. Y esto le pasó a los discípulos. Dice que iban 13 personas en el barco. 1 estaba dormido. 4 eran pescadores profesionales y otros 8 eran personas del común. Cada uno confiaba en lo que sabía del otro. Los 8 sabían que Pedro, Andrés, Juan, se me olvidó el nombre del otro personaje, eran pescadores. Los otros discípulos eran hombres normales, de profesiones normales. Pero vemos que Jesús iba ¿qué? Dormido en la barca. Ellos conocían hasta ese momento al Señor Jesucristo como el hombre
no lo conocían como el Hijo de Dios. Él sabía o tenía en su corazón que Jesucristo los iba a liberar del imperio romano, pero hasta la muerte y resurrección del Señor Jesucristo entendieron de qué los iba a libertar, de qué iba a ser libertador Él. Pero cuando Él le dice, pasemos al otro lado, pues a ellos les pareció práctico, tomaron sus barcas, alistaron todo lo que tenían que hacer para llegar, ¿qué? Al otro lado. Jesucristo se recostó, Jesucristo hecho hombre, ahí durmió. Aunque la Biblia dice que el Señor en el séptimo día, ¿qué? Vio que todo era bueno y reposó, mas no descansó, porque las obras siguen. La Biblia dice que aún después de muerto las obras siguen. Si aún usted y yo al morir, nuestras obras van a seguir. Cuando la gente diga, este era mi abuelo, este era mi papá, este era mi bisabuelo, fue bueno o malo lo que hizo, o sea, sus obras van a ¿qué? A seguir. Entonces aquí los discípulos se van hacia la otra orilla y Jesús se queda dormido. Y es tan tremendo de que estos hombres, siendo profesionales, conociendo, porque desde niños trabajaban en los barcos, están acostumbrados que en el lago Tiberíades las olas o el viento se cambiaba de un momento a otro. Se dice que el viento que llega frío de las montañas y el viento que sale del mar se chocan y hace que las olas se pongan de una manera muy fuerte. Pero vemos que el mismo Jesucristo al despertarse, o ellos al despertar, dice, Señor, ¿no tienes en cuenta que perecemos? Dígale una vez a juzgar al Señor. Venga, pero ¿qué le está pasando a usted? Usted es el que tiene derecho de cuidarme a mí. Usted no es mi papá, usted no es mi Dios. Ellos toman decisiones por sus emociones, porque solamente creyendo que llevaban 3 años andando con Jesús, lo sabían todo. Y no conocían solamente a Jesús hecho hombre. No conocían al Hijo de Dios. Y así sucede muchas veces con las personas en las iglesias. Pueden llevar años, o podemos llevar años, y no conocemos del todo al Señor. A medida que vamos conociendo las Escrituras, que vamos a entender para dónde es que vamos. Y vemos que en cualquier momento dado se levanta una tormenta de odios, una tormenta de rencores, una tormenta de amargura, un engaño, una traición, una enfermedad, un hijo en las drogas. No sabemos qué tormenta se puede levantar en el transcurso de la vida. Y la tormenta no se levanta porque usted esté en pecado. No se levanta porque usted esté haciendo algo malo o porque esté haciendo algo bueno. En la vida suceden cosas. Y Dios las permite solamente es ¿para qué? Para ver cómo reacciona usted en cuanto a la fe. Aquí podemos decir que Jesucristo al dormirse dijo, vaya, esos manes a la prueba. Que es diferente cuando se dijo, el Espíritu Santo llevó a Jesucristo, ¿qué? Al desierto. Aquí solamente dijo, pasemos al otro lado. Pero al empezar lo que iba a ser un recorrido de 2 horas, se convirtió en hartas horas. Donde los discípulos todo se les sale de las manos. Donde tenían la sabiduría, donde tenían todo claro en cuanto a su trabajo. Y todo se les sale de las manos y por eso su vida cambia. No porque Jesucristo haya creado la tormenta. No, los vientos. Por eso decía, la parte de la naturaleza tiene sus efectos. Tiene sus efectos. En estos días hablaba con un amigo. Me dice, Henrito, él está a 3 horas de Pasto, no se puede venir para Bogotá por el derrumbe. Me dice, es que me da vaina meterme con mis hijos por el sendero de la muerte, que es feo. Dice, estoy pensando a ver si me voy en avión y dejo la camioneta acá, porque lleva 8 días sin trabajar. Y yo le decía, pues hermano, Dios sabe qué es lo que está haciendo con usted allá y con su familia. El hecho de dejar la camioneta en un parqueadero y tomar un avión para que dentro de 2 o 3 meses que abran la carretera volver, ¿por qué? Por la camioneta. Pero él no sabe que Dios está trabajando en su corazón. Él solamente ve las circunstancias de la vida. ¿Y cuántas personas? Ayer también hablaba con un hombre y dice, mi hermano, estoy esperando ver cómo se viene mi esposa de allá. Si se viene por mar, se viene por la carretera de Mocoa o en avión. Porque tiene que empezar a venir a trabajar. Y todos estaban divirtiéndose en su festival de ¿qué? De negros y blancos. Entonces Dios permite que pasen las
cosas para ver nosotros cómo asumimos el compromiso de esta vida o el propósito de Dios para nuestras vidas. Nos montamos películas, nos montamos viajes, nos montamos videos de acuerdo a nuestra voluntad y no confiamos en ¿qué? En el Señor. Y por eso dice que les dijo, pasemos al otro lado. Jesús venía, como les decía en un principio, de predicar y de sanar. Y solamente quería ¿qué? Descansar. ¿Cuántos llegamos? Esperamos que llegue diciembre con su temporada y su alegría y vamos a trabajar, vamos a producir dinero. Pero esta mitad de diciembre ya queremos descansar. Y Señor, ha sido mucho trabajo y los resultados no se ven. Pero solamente espera que confiemos en Él. Cuando una persona está en medio de la tormenta, o en este caso los discípulos tuvieron miedo, la otra parte salen de la tormenta, y ¿cómo entran en la tormenta? Ellos no hicieron nada para salir de eso. Ni ellos entraron a la tormenta, solamente transcurrieron la tormenta, pero el Señor es el que los saca ¿qué? De la tormenta. Por eso les decía, vienen tormentas de nieve, polvo, granizo, emocionales, la muerte de un ser querido, un divorcio, y nadie está exento de ese tipo de tormentas. Y como Dios es especialista en destruir sueños. Usted dice, pero pastor, ¿destruir sueños? Claro, sus propios sueños, no los sueños de Dios. Porque Dios tiene un propósito con usted, pero no se me amargue por lo que le estoy diciendo, ni se me atormente. Aquí la tormenta, como les decía, los discípulos conocían el lago, calcularon el tiempo que iban a hacer, pero de un momento a otro les cambia ¿qué? El clima, lo físico, y les entra el temor, y Señor no tiene en cuenta que perecemos. Piense usted cuando la zarza, una zarza normal, empezó a hervir en fuego, dejó de ser ¿qué? La zarza normal. La vara de Moisés era de un palo o madera normal, pero dejó de ser diferente hasta que se convirtió en una serpiente. Si podemos ver un árbol en el campo cuando deja de dar fruto, lo primero que hacen es ¿qué? Cortarle las hojas, cortarle las ramas, y con la siguiente cosecha ese árbol va a producir ¿qué? Cualquier cantidad de fruto. Entonces Dios permite, así como en este árbol, por eso le dice que no permanece en mí, no puede ser mi discípulo. Tiene que podarnos de qué es lo que hay en nuestro corazón que no dejamos que crezca en la obra del Señor. Si vemos la tormenta nos lleva a otro lado. Les decía, 13 hombres, uno dormido, 4 pescadores a cargo y 8 espectadores. Y eso sucede en la iglesia. La iglesia tiene algo tan bonito, o el cristiano tiene algo tan bonito, que es el que primero hiere o asesina a sus soldados heridos. Ahorita en el tiempo de final de año, Dios nos sorprendió a nosotros con mucho alimento para regalar. Mucho alimento. Duramos casi 3 meses bendiciendo a personas. Y aún nos cuestionaron. ¿Y por qué tienen que regalar a ustedes tantas cosas? ¿Por qué tienen que darle tanto a ustedes? ¿O qué están haciendo? ¿O de dónde sale eso? Porque la iglesia o la persona no entiende que Dios es el que hace la obra. Nosotros solamente sembramos unos 300 sándwiches que nos reunimos entre todos para regalarle a la gente de la calle. Y fue una semilla que dimos, y a los 15 días Dios nos dio cualquier cantidad de comida en la cual pudimos bendecir a muchas personas. Pero aún muchas personas que resultaron renegando. ¿De dónde sale eso? No entendieron que Dios es el que suple. Nos decía un hombre, a quien tuvimos la oportunidad de bendecirlo, y él cuando fuimos a los sándwiches, él nos ayudó con 10,000 pesos. Mi pastor, yo solamente les puedo ayudar y robar con ustedes ese día. Y pues hermano, la única condición es que cuando usted haga eso, usted ore por la persona de la calle y le dé una mano a su amigo. Pero no me pongan ese plan. Dije, no, esto no se trata solamente de dar comida, sino dar una palabra. Claro, él no es creyente. Ya cuando salimos a rodar, le dije, aprenda. Pues, gloria a Dios, me puso un señor. Dije, hay que hacer esto. Y después de que el hombre hizo eso, dice, yo nunca he bendecido a nadie. Y no solamente con un alimento, sino con una simple oración. Dios permitió que él pasara con una tormenta para que viera la gloria de Dios.
de que su corazón solamente quiere dar cosas físicas, más no cosas espirituales. En la iglesia solamente el proceso no lo hace el pastor y los líderes. Alguien me decía, pastor, pero es que la iglesia no crece. ¿Y a cuánto le has predicado? Llevas casi 5 años y tú no has invitado a nadie a la iglesia. ¿Por qué no estás dando fruto? ¿Por qué no estás dando fruto? ¿Por qué no compartes la palabra? No es que me da miedo, me da temor. Le dije, ahí está el problema. Porque no confías en Cristo. Porque si la sola gente ve el proceso de lo que tú has hecho en cambio en tu vida, van a decir, ¿por qué tú no tomas? ¿Por qué no tú fumas? ¿O por qué tal cosa? Es porque Dios cambió mi vida. Pero ¿cuánta gente dice, es que el doctor me prohibió tomar? Pues el doctor me prohibió fumar. O sea, fue algo compromiso de salud que se le prohibió, mas no lo dejó por convicción. Pero cuando nosotros estamos en las pruebas, la prueba nos lleva a postrarnos de rodillas al Señor. Yo siempre digo, su bendición está que a 50 centímetros en la distancia entre sus rodillas y el piso. Jesús dejó que pasara la tormenta para que ellos entendieran que Él era el Hijo de Dios. No nos dice, aparte del miedo y el temor, ¿qué vivieron esos discípulos cuando esa barca cogía para lado y lado? No nos dice qué pasó con los otros 8, cómo lo estaban viviendo. 4 profesionales, 8 de turista, pero Dios lo permitió, ¿para qué? Para que entendiera que el poder lo tiene Él. ¿Cuántas veces batallaron estos hombres en sus fuerzas? Y yo me imagino a Pedro y a Juan y a Andrés y a Jacobo, que eran los pescadores expertos, y todo se les va al piso. Y el primer milagro es ¿cuál? Él detuvo el viento. Viento, calma. Y dice que se asustaron, que aún tuvieron más temor. Yo hablaba con los muchachos del club de motociclistas, porque a muchos les faltó creer. A muchos les faltó creer. Y yo decía, es que usted tiene que aprender a vivir de Dios y no de las circunstancias. Todo lo que Dios permite es para que usted lo mire a Él. Y como decía antes, Jesucristo los manipuló. Jesucristo ya sabía que ellos iban a pasar por la tormenta. Pero Él ya sabía cuando les dijo, pasemos ¿a qué? Al otro lado. Él ya sabía qué es lo que estaba decidido. Él ya sabía qué es lo que iba a suceder. Pero ellos dijeron, o vieron a Jesucristo dormido. Y quisieron hacer las cosas con sus fuerzas. Cuando ellos, durante 3 años, y ver cada milagro, ver cada cosa que Jesús hizo, no pudieron entender el mensaje. Y por eso le decía, tengo muchas cosas que enseñarlos, pero todavía no están preparados para recibirlo. Y por eso le dijo que cuando en Hechos le dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. La gente puede venir a la iglesia, pero si no tiene el poder del Espíritu Santo, solamente tiene la palabra. Pero es una palabra que es el logos, no tiene poder. Ellos se llenaron de emociones, porque solamente decían, este man es el que nos va a librar del imperio romano. Pero aquí les permitió ver una tormenta que aún le dijo, ¿y quién es este? Que aún la naturaleza lo obedece. Y todos se van postrados, ¿a qué? A los pies del Señor. Porque Él solamente quiere que usted vea que Él se manifieste en su gloria. Y por eso dice que nos lleva de victoria y ¿qué? Y de gloria en gloria. Mire lo que dice el Salmo 119, 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. O sea, estas personas andaban apartadas de Dios, pero se humillaron delante de Dios. La palabra viene así que su efecto porque la guardamos en el corazón. Salmo 119, 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Aquí no es el humillarse ante los hombres, sino el humillarse ante el Señor. Cuando reconocemos que no podemos hacer nada, la tormenta es la que nos lleva a buscar al Señor. ¿Cuántas veces hemos pedido un favor y le hemos preguntado a 10, 15, 20 personas y todas se niegan? Y si le contamos a esas personas lo mal que estábamos o la situación que estábamos viviendo, y ninguno nos ayuda. Pero lo más bonito es que Dios manda al que Él necesita. Señor, es que yo no tengo a quién ir, Señor, ¿qué tal cosa? Él manda a la persona correcta. Así como lo hizo con Elías cuando le envió la viuda. Así cuando dice en el Salmo que
envía a los reyes de las cosas y de Tarsis con presentes. Él siempre va a tener a alguien que le supla su necesidad. Pero nos llenamos de amargura, nos llenamos de rencores y no podemos ver a Jesús, mucho menos que el milagro. La misericordia y la gracia son nuevas cada mañana. Pero es donde Él utiliza a alguien. Si aquí ellos, andando con Jesús, se asustaron. Y por eso hay un dicho popular que dice que el que no ha visto a Dios cuando lo ve, ¿qué? Se asusta. Y así pasa, pero es que yo no soy merecedor de esto. ¿Por qué salió esto si yo no lo merecía? Y Jesús les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Aquí Jesús les enseña que el opuesto a la fe es el temor. La fe nos da confianza y la incredulidad produce temor. Reconocían a Jesucristo como hombre, pero no lo reconocían como hijo de Dios. Saben que andaban con Jesús, pero no conocían su poder. Ah, sí, sanó al leproso. Ah, sí, multiplicó los panes. Ah, sí, multiplicó los peces. Pero nosotros tenemos una ventaja que a través de la Biblia reconocemos que Él es hijo de Dios y que tiene el poder como Dios. Pero no aceptamos su presencia. Porque si Él no está en la barca de nuestros corazones, ¿cómo va a poder actuar en medio de la tormenta? Por eso le decía, buscamos la ayuda primero de las otras personas, y aún pasa con las personas que le dicen, pastor, es que estoy pasando por esto y esto y esto. Tranquilo, hermano, tranquila, hermana, vaya y ore. Ay, pero es que el pastor siempre me mandas a orar. El pastor no me da una solución. No, la solución es que usted ore y busque la presencia de Dios, para que sea la presencia del poder de Dios en su vida. Para que al momento que usted reciba la revelación de la palabra fue la que sea la que lo lleve a entender cuál es el propósito. Hay promesas en la Biblia que nos dice, voy a hacer con usted esto y esto y esto. Pero ayer meditando en el Proverbio 14 dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Eso quiere decir que tarde o temprano usted se va a enfrentar a la ira o a la contienda. Ay, pero el Señor dijo que tenía que ¿qué? Menguar. Para pelear se necesitan ¿qué? Dos. Entonces ahí es donde se viene la diferencia de que Dios a través de la Escritura nos lleva a decir a nosotros, vamos al otro lado. Y si usted ve el capítulo 5 versículo 1 dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Usted tiene claro, mi hermano y mi hermana, que su destino está listo. Sus pies están en el cielo en este momento. Si usted hoy se muriera, realmente partiría con el Señor. Porque si tenemos claro lo que nos dice en Efesios, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales desde antes de la fundación del mundo, y tengo la convicción que Jesucristo está en mi barco, en mi vida, y yo estoy haciendo su voluntad, pues, ¿por qué preocuparme por lo que estoy pasando aquí? Si lo de aquí es ¿qué? Pasajero. Acuérdense que Él dice que aunque andemos en valles de sombra de muerte, no tenemos mal alguno. En valles de sombra de muerte, una enfermedad o qué sé yo, porque es que lo complicado es ver una persona que está en la dificultad de la prueba ante la muerte. Es donde más tiene que acercarse a Dios. Ahí sí nos arrepentimos, ahí sí buscamos hasta el cura para que nos ayude. Pero si mi convicción está que estoy en Cristo, ¿por qué temer? Me acuerdo de un viaje en la cruzada que hicimos al valle a predicar. Uno de los muchachos, no, que es por aquí, que por allá. Y dije, pues hermano, yo solamente conozco la Panamericana y no conozco nada más. Estábamos en Cajibío, Cauca, íbamos para un sitio que se llamaba Potrerillos en el valle. Pero a él le pareció, y pues con el GPS nos perdimos. Y recorrimos medio valle y llegamos a esa casa perdidos como a las 3 de la mañana. Pero yo le decía, hermano, ¿qué problema haber sido cogido la Panamericana y volteamos a la izquierda? Porque él en su sabiduría, porque él de niño conocía el valle, se confió en el GPS y el GPS nos hizo perder. Duramos buscando carretera desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la mañana, buscando un sitio para llegar al punto donde íbamos a ir.
pero porque confió en su propia naturaleza. Pero yo le decía, hermano, es que si hubiéramos cogido por la Panamericana, nos decían que eran 2 horas y media. Después de ya estar perdidos, así pasa con nosotros cuando no estamos con el Señor. Estamos perdidos. El GPS del Señor nos lleva directamente al Padre, porque dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, y sin mí nadie puede ir al Padre. Entonces nuestro GPS en este momento en la vida, ¿cómo lo estoy viviendo? ¿Llevo la experiencia de andar con Jesús 3 años en la iglesia? ¿O llevo 20 años en la iglesia? Y de pronto conozco solamente lo que el pastor predica, pero no conozco a Jesús en los momentos de intimidad. Dice Santiago 1:2, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando nos va a tocar tarde o temprano, en cualquier situación. ¿O a cuántos nuestros familiares nos persiguieron cuando nos volvimos cristianos? O empezamos a ir a la iglesia. Fueron los que primero nos atacaron. Ahí empezó la primera tormenta. ¿O cuántos guardamos la Biblia debajo del brazo para que no nos vean que somos cristianos? ¿Por qué? Porque nos van a atacar. Jesucristo lo decía. Alguien me decía, es que Jesucristo no andaba con parches. Claro, él dice que andaba con la palabra en su corazón, porque él reflejaba algo diferente. Cuando el Señor, el hijo pródigo, se arrepiente, ¿qué hace? Le coloca una vestimenta nueva en la fundación de esos muchachos. No, pastor, ¿no se acuerda usted de mí? Dijo, y hermano, perdóneme, es que conozco tanta gente que... No, es que usted vino la primera vez que vino acá. Yo estaba aquí en la fundación. Y hermano, entonces, ¿qué hace 7 años después aquí? Porque no ha entendido el mensaje. Mi yerno tuvo la oportunidad en diciembre de ayudar a un muchacho que hace 20 años atrás le llevaron a una fundación, llevar alimentos a esa fundación. Que es que usted me tiene obligado para estar acá, que no sé qué, que yo no quiero estar aquí. Yo le he dicho a mi yerno, no le bote más las perlas a este. Ese chico no quiere reaccionar, a él le gusta vivir. Y no llegaban a criticar a Jesús. ¿Qué le está pasando? Yo diezmo, yo ofrendo, yo voy a la iglesia, ayudo, aún soy pastor de la iglesia. ¿Y por qué me tiene que pasar esto a mí? Así estaban los discípulos. Y así le pasó a este hombre que ayudó a mi yerno y le dijo, pues hermano, yo hice lo que me tocó a mí. Y pues mi yerno venía hacia acá y me dijo, ¿me lleva? Dijo, no, a pie. Yo lo traje en carro, lo organicé, váyanse. Y había también con él otras barcas. No nos dice que tantos barcos se van al otro lado. Tampoco nos dice cómo la otra gente de las otras barcas llegaron al otro lado, porque llegaron todos. Y por eso es que en este 2023, mi hermano y hermana y amigo que nos está viendo, es cómo va a transcurrir este recorrido, este lago o este mar del 2023. No nos dice cómo estos hombres de las otras barcas sufrieron el incremento del mar, el incremento de los vientos. Los discípulos asustados con Jesús ahí. Las otras personas, ¿cómo estaban andando? Si Jesús no estaba en sus barcas. Y por eso es importante con lo que dice Josué 1:8-9, que dice que no se le olvide, que medite en su palabra y que todo lo que usted haga le irá bien. Y por eso es importante, mi hermano, que el destino es una cosa, la meta es otra cosa. Usted dice, hoy voy de viaje, mi meta es llegar a Neiva, pero voy a desayunar en Silvania y voy a almorzar en Saldaña. Esos son llegadas, ¿qué? Temporales. Pero su meta, ¿cuál es? Neiva. Así es la vida, usted tiene que recorrerlo, donde se va a encontrar diferentes paradas de la vida, diferentes tipos de paisajes, usted se va a encontrar. Estas personas que iban en las otras barcas, no sabemos cómo lo pasaron, pero la misericordia de Dios, ¿qué? Los pasó al otro lado. ¿Cuántas personas hoy están afuera sin Jesús? Y solamente la misericordia es la que los sostiene. Yo siempre me acordaré de la viejita que me decía, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. En verdad, Dios clame por misericordia. Todos tenemos la misericordia.
La misericordia llega a los pajaritos porque el Señor los alimenta. La misericordia llega a las flores porque el Señor las viste. Usted tiene misericordia, pero no ha entendido que la gracia está en usted. Ese regalo inmerecido, ese favor inmerecido está en su vida. Pero porque no ha entendido y no le ha dado el valor. Así como este hombre no valoró lo que en la fundación se le quiso ayudar. Y ahí está en la indigencia otra vez. Porque no tiene carácter. La misericordia de Dios lo ha guardado. Pero llegó la gracia para decir, reconozca a Jesús como su Señor y Salvador. Pero como si no se quiere sujetar ni al Señor. Pero eso dice que Dios al que ama lo disciplina o si no lo trata como un bastardo. Allá está en la calle revolcándose entre el basural. A mí el Señor me sacó del basurero, así dice la Biblia. Que del muladar y el basurero nos sacó el Señor. Y lo vi menospreciado para callar a los sabios. Entonces, mi hermano, que usted tenga claro qué es lo que está viviendo en Cristo. Que usted pueda decir, este 2023, digo, es una fecha cronológica. Porque aquella persona que tuvo que trabajar el 1 y el 31, es normal. No pudo compartir con su familia, sino hasta el 4 o el 5 que tuvo descanso, es normal. Pero si usted se enfoca en que este tiempo, esta nueva temporada, porque en el Salmo dice, mis tiempos están en las manos del Señor. ¿Qué va a hacer este año usted? ¿En la barca del Señor? Oh, sí, del Señor. Miren lo que dice Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está la promesa, va a estar con nosotros hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Pero si hoy me muero, ¿para dónde voy? ¿Con Cristo o sin Cristo? Sí, estamos haciendo cosas buenas, cosas positivas, somos buenas personas. La hija se ofendió porque el día que repartimos comida, le dimos a los mariachis en la calle. Y es que se puso como un tití. El corazón daría a los mariachis de comer. Y fueron los que en el sticker decía el teléfono, llamaron agradeciéndonos de que he comido. O el celador que recibió el mensaje, gracias, con ese sándwich ustedes cambiaron mi vida, hay esperanza. Yo me quería morir. ¿A alguien le podemos llevar el mensaje? Porque estamos en la barca de Jesús. Miren lo que decía el rey David y Isaías. El del día que temo, yo en ti confío. Salmo 56:3, Isaías 12:2. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Mi hermano, yo le invito a que hoy, en eso que usted está viviendo, la dificultad que usted está viviendo, no sé qué está viviendo usted en su corazón, hable con Dios. Póngase cuentas con Dios. Reconozca cómo es. Yo siempre digo, Señor, yo soy orgulloso, yo soy antiguo. Y a veces mi esposa me dice, métale el freno que usted a veces mal hablado. No por groserías, sino que la gente le digo las cosas de frente. Porque sé dónde me sacó Dios. Pero la gente no se le puede permitir o consentir el pecado. No soy para juzgar a nadie, no soy para condenar a nadie. Pero a usted y a mí como creyentes es a los que más nos juzgan y a los que más nos condenan. Hoy está de moda una canción por ahí entre la separación de una familia y todo el mundo está haciendo la tiradera por esa canción. Unos a favor del esposo, otros a favor de la esposa. Pero hay gente que no conoce de Cristo. No tienen fe. Tienen fe en sus capacidades y a todos les sacan provecho. Y los del mundo, los que están allí, ay, tan lindo como se empoderó. Y el otro es que sí, yo tengo el Casio, yo tengo el Ferrari. Y distraernos en vez de buscar la presencia de Dios. La Biblia está es para eso. Dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo escuchaba esa canción de la Paquita del Barrio del 2021. Es orgullos, contiendas, peleas. Lo que sucede en cualquier hogar. Le faltó decirle rata rastrera y yo no sé qué más vainas que nos reíamos con mi hija y con mi esposa anoche. De eso. ¿Qué hay en su corazón? Ellos aprovechan cualquier circunstancia para enriquecerse más.
Pero ¿cuál de esa pareja se acercó a decirle, Dios, me duele mi corazón? Ninguno. Oye, que en su corazón, Dios, me duele, que tal cosa. Pero sus frutos no son dignos de arrepentimiento. Por eso, mi hermano y mi hermana, hoy yo espero que Jesucristo esté en las tormentas de su vida. Pero lo más bonito es que Jesús esté en sus alegrías, en sus victorias. Porque ahí es cuando no contamos con Él. La tormenta nos acerca a Jesús. Es lo que nos pone a buscarnos. Pero cuando estamos en la gloria, cuando estamos en lo bonito, cuando estamos en salud, en dinero, en riquezas, estamos todos como familia bonito. Pero cuando llega la prueba, todo el mundo nos da la espalda. Yo se le decía a un hombre ayer antes, le decía, hermano, sencillo. La Biblia dice, aunque su papá y su mamá lo abandonen, que ya se murieron, solamente le queda Dios. Y ni yo le puedo ayudar. Porque en su momento de soledad, yo no voy a estar con usted. Pero si usted no se refugia en Cristo, ¿cómo va a pasar esto, hermano? No, Henry, pero es que fue difícil porque se murió en diciembre. Pudo haber sido en enero, en febrero, en marzo. Se murieron. Porque tenían que, ¿qué? Morirse. Y suena crudo, tenían que, ¿qué? Morirse. Dice, pero solamente le queda, ¿quién? Cristo. Y hoy separado, divorciado, y se mueve a su papá y su mamá. ¿Y qué? Quedó solito. Busca a Cristo. Yo le invito a que ahí donde está incline su rostro y le dé gracias al Señor. Y que sea el Señor, pues, obrando su